Existe una idea silenciosa que muchos hombres cargan, que después de un divorcio, especialmente en las relaciones después de los 50, las oportunidades disminuyen. Pero, ¿y si te dijera que en realidad el juego apenas está comenzando? Suena contradictorio, ¿verdad? Mientras muchos creen que el tiempo juega en su contra, la realidad es que el amor en esta etapa puede ser más intenso, más consciente e incluso más satisfactorio que en cualquier otra fase de la vida. El problema es que la mayoría entra al mundo de las citas después de los 50 con las estrategias equivocadas, intentando revivir el pasado o evitando por completo el riesgo. Y es justamente por eso que terminan frustrados. Pero hay un camino diferente. Un camino en el que empezar de nuevo después del divorcio no significa volver al punto cero, sino comenzar con ventaja. A lo largo de este contenido, vas a descubrir cómo atraer mujeres después de los 50, desarrollar una autoestima sólida y aplicar una seducción madura que realmente funciona, incluso si hoy sientes que estás completamente perdido. El divorcio después de los 50 no es solo el fin de un matrimonio. En realidad, es una ruptura silenciosa con la propia identidad. De pronto, ese hombre que tenía una relación estable y estructurada se encuentra perdido. Sin rutina, sin rumbo, y peor aún, sin saber si sigue siendo atractivo en el mundo de las citas después de los 50. Es como si el mundo hubiera seguido avanzando mientras él se quedó detenido en el tiempo. Y entonces aparece esa pregunta incómoda. ¿Será que todavía es posible vivir un amor real en esta etapa de la vida? Pero ojo, el impacto más profundo no siempre se ve. Se manifiesta en los pequeños detalles. En la inseguridad al iniciar una conversación, en la duda al intentar conquistar a una mujer madura, en el miedo a sentirse fuera de juego. Muchos intentan disimularlo, pero por dentro están tratando de entender cómo atraer mujeres después de los 50 sin parecer desesperados. Y es justo ahí donde empieza el verdadero cambio, porque antes de cualquier estrategia de 1960, seducción para hombres maduros, hay algo que debe enfrentarse de frente. Y es precisamente eso lo que casi nadie se atreve a admitir. Después del impacto inicial, muchos hombres entran en un ciclo silencioso. Intentan volver a ser quienes eran antes, como si bastara con usar la misma ropa, adoptar las mismas actitudes y repetir comportamientos del pasado para que las cosas funcionen en las relaciones después de los 50. Pero, seamos sinceros, el mundo cambió, las mujeres cambiaron y él también cambió. Insistir en eso es como intentar usar un mapa viejo para llegar a un lugar que ya ni siquiera existe. En el mundo de las citas, después de los 50, este error cuesta caro, porque genera frustración y alimenta la sensación de rechazo. Al intentar conquistar a una mujer madura con estrategias obsoletas, transmite una imagen desconectada, casi forzada. En lugar de eso, el camino es otro: adaptarse. Por ejemplo, en vez de usar frases ensayadas, una conversación genuina, sencilla y directa funciona mucho mejor. El secreto del amor en esta etapa no está en revivir el pasado, sino en entender las nuevas reglas del juego. Y eso comienza justo cuando él descubre algo que aún permanece oculto dentro de sí mismo. Existe un lado del hombre que casi nunca sale a la luz, ni con amigos, ni con la familia, mucho menos frente a una mujer. En el mundo de las relaciones después de los 50, carga dudas que prefiere ocultar. ¿Todavía soy interesante? ¿Puedo realmente vivir un nuevo amor en esta etapa de la vida? Estas preguntas resuenan en 1900. Silencio, especialmente cuando empieza a notar a otros hombres de su edad que parecen más seguros, más preparados. Y eso impacta directamente en su autoestima. Y lo más curioso es que estas inseguridades no vienen solo de la apariencia o de la edad. Vienen de experiencias no resueltas, un divorcio mal procesado, rechazos del pasado, intentos fallidos de conquistar a una mujer madura. Todo eso se va acumulando. Entonces se bloquea, empieza a evitar situaciones o, peor aún, intenta compensarlo con actitudes exageradas. Pero aquí hay algo clave.
Reconocer estas inseguridades no es debilidad, es una estrategia. Porque solo cuando las enfrenta de verdad, comienza a entender cómo atraer mujeres después de los 50 de manera natural, ligera, y sin cargar ese peso invisible que nadie ve, pero que todos sienten. Recuperar la confianza después de un divorcio no ocurre de la noche a la mañana. ¿Y quién intenta? Saltarse etapas termina frustrándose en las relaciones después de los 50. El primer paso es simple pero poderoso: reconstruir la propia rutina. Un hombre que organiza su día, cuida su cuerpo y su mente, empieza a recuperar de forma natural su autoestima. Cosas prácticas hacen la diferencia. Salir a caminar todos los días, volver a entrenar, leer libros como El poder de los hábitos, de Charles Duhigg, o incluso reconectarse con pasatiempos que había dejado de lado. El segundo paso es reajustar la mentalidad. En lugar de ver el empezar de nuevo después del divorcio como un problema, comienza a verlo como una oportunidad. En el mundo de las citas después de los 50, el que destaca no es el más joven, es el más seguro. Un ejemplo sencillo: al salir a una cita, en vez de intentar impresionar, se enfoca en escuchar, observar y estar presente. Este tipo de actitud transmite una seducción madura que no necesita esfuerzo exagerado. Y cuando empieza a notar ese cambio interno, algo interesante sucede en la forma en que se comunica con las mujeres. Después de un tiempo fuera del juego, muchos hombres sienten que olvidaron algo básico: conversar. En el contexto de las citas, después de los 50, esto pesa aún más, porque existe el miedo constante de parecer fuera de lugar o artificial. Pero la verdad es simple: el problema no está en la conversación, sino en la presión que él mismo se pone. Cuando intenta impresionar demasiado, controlar cada palabra o seguir un guión, pierde justo lo que más atrae en esta etapa: la naturalidad. Ahora, fíjate en este ajuste práctico. En lugar de pensar ¿qué debo decir?, empieza a pensar: ¿qué quiero realmente saber de esta persona? Eso lo cambia todo. Preguntas simples como ¿qué te hace perder la noción del tiempo? O ¿cuál ha sido la mejor etapa de tu vida hasta ahora? Generan una conexión real. De hecho, mostrar interés genuino y saber escuchar son claves para una comunicación atractiva y madura. Este tipo de enfoque no solo ayuda a conquistar a una mujer madura, sino también a construir una relación sana y auténtica. Y curiosamente, cuanto más ligero y presente se vuelve, más empieza a notar señales sutiles de lo que realmente atrae a una mujer. Y eso lo lleva a un descubrimiento aún más interesante. Muchos hombres creen que, en el mundo de las relaciones después de los 50, tienen que competir con los más jóvenes. Apariencia, dinero, estatus, pero en la práctica, eso no es lo que más pesa. La mujer que busca un amor en esta etapa valora la estabilidad emocional, la presencia y la autenticidad. De hecho, estudios muestran que después de los 50, tanto hombres como mujeres priorizan el compañerismo, la fidelidad y la conexión emocional por encima de lo superficial. En el contexto de las citas después de los 50, lo que realmente destaca es un hombre que sabe quién es y que no necesita demostrar nada a nadie. Y curiosamente, cuanto más intenta venderse, menos transmite esa seguridad. A la hora de conquistar a una mujer madura, los pequeños detalles marcan toda la diferencia. Por ejemplo, cumplir lo que promete, escuchar sin interrumpir, mostrar interés genuino sin prisa. Eso construye una relación sana y sólida de forma natural. Muchas mujeres en esta etapa ya han vivido mucho. No buscan juegos, buscan tranquilidad. Y es justo ahí donde entra la verdadera seducción madura. No se trata de impresionar, se trata de hacerla sentir en paz a tu lado. Pero entender esto todavía no lo resuelve todo, porque saber qué hacer es una cosa, actuar, incluso con miedo, es otra historia. Llega un momento en el que pensar demasiado empieza a jugar en contra, y muchos hombres, sé,
bloquean justo aquí. En el contexto de las relaciones después de los 50, el miedo al rechazo se siente más fuerte, más pesado, como si cada intento tuviera mucho más valor. Pero hay un cambio clave. El primer paso no tiene que ser perfecto, tiene que ser auténtico. En el mundo de las citas después de los 50, quien destaca no es el que nunca falla, sino el que actúa con sinceridad, incluso con ese nerviosismo en el estómago. Una estrategia simple y muy efectiva es empezar en pequeño. En lugar de pensar en conquistar a una mujer madura con grandes gestos, puede comenzar con interacciones ligeras, un comentario sincero, una invitación sencilla a tomar un café, algo natural. Por ejemplo, me gustó platicar contigo. ¿Te gustaría que sigamos la conversación otro día? Directo, sin presión. Este tipo de actitud transmite confianza y refuerza una seducción madura. Y cuando se da cuenta de que puede actuar incluso con miedo, algo cambia dentro de él, porque el juego deja de ser sobre buscar aprobación y empieza a ser sobre elegir. Si llegó hasta aquí, ya se dio cuenta de algo importante. El juego de las relaciones después de los 50 no es cuestión de suerte, es cuestión de conciencia. No se trata de intentar ser alguien diferente, sino de volverse más auténtico, más presente y más seguro de sí mismo. El amor en esta etapa no acepta máscaras, responde a la autenticidad. Y ahora la gran pregunta es, ¿va a seguir esperando el momento perfecto? ¿O va a empezar a actuar con lo que ya sabe? ¿Cuántas oportunidades ha dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces evitó iniciar una conversación aún sabiendo en el fondo que podía funcionar? En el mundo de las citas después de los 50, quien avanza es quien decide salir de su zona de confort. Entonces dime algo. ¿Qué es lo que realmente le está impidiendo dar el primer paso hoy? ¿No será momento de empezar de nuevo después del divorcio con una nueva mentalidad y construir, de verdad, una relación sana y madura? Porque la realidad es clara. En esta etapa, las relaciones pueden ser incluso más profundas y satisfactorias, basadas en compañerismo, conexión emocional y madurez. Y cuando un hombre entiende eso, deja de competir y empieza a elegir. Si este contenido conectó contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este proceso. Porque aprender a atraer mujeres después de los 50 y desarrollar una seducción madura no es solo sobre relaciones. Es sobre transformar por completo la forma en que te ves y cómo decides vivir.